Estamos haciendo una cuenta regresiva de 25 cosas que los soldados de la Segunda Guerra Mundial enseñaron a sus familias antes de partir. No fueron despedidas sentimentales, sino lecciones de supervivencia. En las últimas semanas, los hombres se sentaron a las mesas de la cocina y transmitieron todo lo que sabían. Cómo hacer funcionar la caldera, hacer rendir una cartilla de racionamiento y mantener la calma cuando llegara el telegrama. Algunas lecciones eran prácticas, otras desesperadas, todas urgentes. 16 millones de estadounidenses sirvieron, casi todos dejaron a alguien atrás. Antes de irse enseñaron, mostraron y anotaron cosas, notas que aún hoy se guardan en los cajones. Esto es lo que dijeron. ¿Qué lección importaba más? Comencemos la cuenta regresiva desde el 25. Top 25. Cómo leer la cartilla de racionamiento. Para 1942, todos los hogares tenían cupones de colores. Los cupones azules eran para productos enlatados, los rojos para carne y lácteos. El azúcar tenía su propia cartilla. Si lo gastabas mal, te quedabas sin nada. Antes de irse, los soldados revisaban la cartilla de racionamiento página por página con sus familias. Señalaban las fechas de vencimiento, el sistema de puntos y qué tendero seguía las reglas y cuál no. No se trataba solo de comida, se trataba de planificar con semanas de anticipación. Quienes aprendieron alimentaron a sus familias durante 4 años. Quienes no, aprendieron a la fuerza. Top 24. Korea. Cómo mantener vivo un huerto de la victoria. Para 1943, 20 millones de huertos de la victoria llenaban patios traseros y terrenos baldíos. Plantar era fácil. Mantenerlos vivos en el calor del verano no lo era. Los hombres enseñaron cómo leer la tierra, cuándo regar, cómo detectar el estrés real frente al marchitamiento del mediodía. Explicaron la asociación de cultivos y el control de plagas. Algunos incluso dibujaron mapas. Las familias que lo siguieron comieron todo el verano, otras adivinaron y algunas se equivocaron. Top 23. Cómo preparar un pollo para la cena. En tiempos de guerra, la proteína a menudo provenía del patio, pero alguien tenía que convertir un ave viva en una comida. Esta fue una lección difícil pero necesaria. Los soldados enseñaron el método más rápido y limpio para escaldar, desplumar y preparar el ave sin desperdicios. Para el final de la guerra, las mujeres de todo Estados Unidos lo habían hecho innumerables veces y lo habían transmitido. Top 22. Cómo guardar cada gota de grasa. La grasa de cocina usada se convirtió en material de guerra. Se pidió a las familias que la recolectaran. Los soldados enseñaron exactamente cómo: colarla, almacenarla, reutilizarla. Nada se desperdiciaba. Podía servir para cocinar comidas o entregarse para el esfuerzo de guerra. Para muchos, este era un viejo conocimiento de la época de la Depresión. Para otros era completamente nuevo. Top 21. Cómo escribir cartas para evadir la censura. Cada carta era leída. Un detalle incorrecto podía ser eliminado. Las familias aprendieron las reglas. Sin ubicaciones, sin fechas, sin señales de miedo o debilidad. En su lugar usaban lenguaje en clave, leyendo entre líneas. Las parejas crearon sistemas privados que los sensores no podían detectar. Conversaciones enteras se ocultaban a simple vista. Top 20. Cómo hacer funcionar la caldera. En los estados más fríos, la caldera significaba la supervivencia. Los hombres enseñaban cómo revisar los niveles, purgar los radiadores y conservar el combustible. En un invierno de racionamiento, los errores significaban congelarse. Quienes aprendieron se mantuvieron calientes, quienes no, sufrieron. Top 19. Cómo mantener el coche en marcha. El caucho escaseaba. Conseguir neumáticos nuevos era casi imposible. A las familias se les enseñó cómo cambiar un neumático, revisar el aceite y mantener el motor. Eran habilidades sencillas, pero fundamentales. Meses después, en carreteras oscuras sin ayuda a la vista, esas lecciones marcaron la diferencia. Top 18. Cómo tratar con los acreedores por cuenta propia. Las deudas de la época de la Depresión aún estaban recientes en 1941. Muchas familias tenían hipotecas, pagos a plazos de muebles o electrodomésticos,
y pequeños préstamos de bancos locales o familiares. Cuando un hombre era desplegado, su asignación mensual de pago militar reemplazaba su salario y casi siempre era menor. Había que lidiar con los acreedores. Los hombres explicaban el sistema de asignaciones antes de irse. Les decían a sus esposas qué facturas tenían prioridad y en qué orden. La hipoteca primero, siempre. Los servicios públicos en segundo lugar. Todo lo demás era negociable. Explicaban cómo llamar a un acreedor y pedir un aplazamiento usando un lenguaje respetuoso pero firme, porque había leyes que protegían a las familias de los militares, y no todos los acreedores ofrecían esa información voluntariamente. También advertían contra el orgullo. Algunas esposas se habrían quedado sin comida antes de llamar a un acreedor para renegociar. Algunos maridos las sentaron y les dijeron claramente que esa gente esperaría. Sus hijos no podían. Esa conversación cambió la forma en que algunas familias sobrevivieron los siguientes 4 años. Top 17. Cómo conservar alimentos mediante el envasado al baño María. El tarro ball era tan esencial para la cocina en tiempos de guerra como la cartilla de racionamiento. Envasar los productos del huerto en verano significaba comer en febrero. Los hombres que habían crecido viendo a sus madres hacerlo enseñaron la técnica a sus esposas, quienes habían crecido en ciudades donde la comida provenía de una tienda. La lección era rigurosa porque lo que estaba en juego era real. Con la temperatura incorrecta, el sellado fallaría. Con un sellado defectuoso, el tarro se echaría a perder sin que lo pareciera. Comerlo de todos modos podía matar a un niño. Los padres se sentaban a las mesas de la cocina y explicaban la diferencia entre los alimentos de alta acidez, tomates, encurtidos, frutas, que eran seguros para procesar en un baño de agua hirviendo, y los alimentos de baja acidez, judías verdes, maíz, carne, que requerían una olla a presión para alcanzar la temperatura que mataba el botulismo. Las mujeres que aprendieron esto bien envasaban cientos de tarros por temporada. Sus bodegas brillaban con hileras de tomates, melocotones, judías verdes y remolachas encurtidas que sustentaban a las familias durante los meses de escasez. Las mujeres que no aprendieron esto se enseñaron a sí mismas con libros de la biblioteca y vecinos, y cometieron errores que en su mayoría fueron pequeños y ocasionalmente graves. Top 16. Cómo coser, remendar y hacer que la ropa dure. La ropa nueva no estaba racionada en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, pero era cara. La tela se desviaba para uniformes y seda de paracaídas, y una familia con una asignación militar reducida no podía comprar un par de pantalones nuevos para los niños cada temporada. La ropa tenía que durar. Los hombres que habían crecido viendo coser a sus madres transmitieron lo que sabían. Cómo zurcir un calcetín sobre un huevo de zurcir de madera para que el remiendo aguantara. Cómo recortar una camisa gastada para que le quedara a un niño más pequeño. Cómo soltar un dobladillo sin dejar una línea visible. Cómo remendar las rodillas de los pantalones de trabajo con trozos cortados de los bolsillos traseros gastados de un par que ya no tenía salvación. Coser y remendar mantenía las prendas útiles por más tiempo. Algunas de estas lecciones sorprendieron a los propios hombres que las daban. No se consideraban a sí mismos como personas que supieran coser, pero la depresión había convertido a todos en personas prácticas y daban lo que sabían. A veces con torpeza, a veces en notas escritas a mano en fichas que sus esposas guardaban en los costureros, hasta que se volvían amarillas y se desmoronaban. El conocimiento práctico a menudo sobrevivía al papel en el que estaba escrito, esto es de lo que nadie habla. El ejército y la marina publicaron folletos oficiales para las familias que se quedaban atrás. Cubrían el racionamiento, los huertos de la victoria y la moral. Lo que no cubrían era el conocimiento privado y específico que vivía en cada hogar y que nunca se había escrito en ninguna parte. El conocimiento sobre una caldera en particular, un vecino en particular al que llamar en una emergencia en particular, una forma en particular de hablar con un propietario en particular. Ese conocimiento vivía solo en el hombre que se marchaba. La lección del número 15 de esta lista se dio en casi todos los hogares y nunca apareció en ningún folleto. Top 15.
Cómo manejar el telegrama de Western Union. Todas las familias sabían lo que significaba un telegrama de Western Union durante la guerra. El chico en la bicicleta, el sobre amarillo, el mensaje que empezaba tan a menudo con «El secretario de guerra desea que exprese su profundo pesar». Antes de embarcarse, los hombres decían a sus familias qué hacer si llegaba ese telegrama. No con esas palabras. Nadie decía directamente, «Esto es lo que debes hacer cuando yo esté muerto». En su lugar daban instrucciones sencillas. Si pasa algo, llama primero a tu madre. La póliza de seguro está en el cajón superior izquierdo del escritorio. No tienes que abrirlo sola. Pídele al vecino que esté allí. Algunos hombres escribieron cartas para ser abiertas solo si no regresaban a casa. Entregaron esas cartas a sus esposas, a sus madres, a los hijos mayores, les dijeron dónde estaban y les pidieron que no las abrieran antes de tiempo. La mayoría de esas cartas empezaban de la misma manera. Si estás leyendo esto, hay cosas que necesito que sepas. Los historiadores han encontrado miles de esas cartas en cajas en los áticos. Casi ninguna hablaba de la guerra. Casi todas hablaban de amor, de lo que la persona que se quedaba atrás era capaz de hacer y de las formas específicas en que el autor estaba orgulloso de ella. Top 14. Cómo mantener a los niños tranquilos cuando tú no lo estás. Esta fue la lección que nadie pidió. Los hombres observaron que los niños miraban a sus madres de la misma manera que los animales observan el clima. Una madre asustada producía niños asustados. Una madre que atravesaba el miedo con el rostro controlado y la voz firme daba a sus hijos algo a lo que aferrarse. El consejo era práctico hasta el punto de resultar incómodo. No dejes que te vean leer el periódico. Haz que la rutina de la cena sea la misma todas las noches. Permíteles hacer una pregunta sobre sus preocupaciones al día, respóndela con honestidad y luego cierra el tema. Si vas a llorar, llora después de que se hayan dormido. Esto no era crueldad. Era el conocimiento de hombres que habían crecido en la depresión, que recordaban lo que se sentía tener 6 años y ver el rostro de un padre quedarse en blanco por el miedo, y que no querían que sus hijos cargaran con eso. Las mujeres que siguieron este consejo a menudo dijeron más tarde que no sabían cómo se las habían arreglado. Se las habían arreglado, en parte, porque les habían dicho cómo hacerlo. Top 13. Cómo identificar una fuga de gas, un cable defectuoso y un calentador de agua averiado. Estas eran las emergencias que ocurrían sin previo aviso y sin un hombre en la casa para manejarlas. Antes de irse, los soldados recorrían sus hogares, señalaban cada sistema que podía fallar y describían cómo se vería o a qué olería cuando sucediera. El gas huele a huevos podridos. Si lo hueles, no enciendas ni apagues ningún interruptor de luz. Abre las ventanas, saca a los niños primero, llama a la compañía de gas desde el teléfono del vecino. La lección se repetía 2 veces. Un incendio eléctrico a menudo comienza detrás de la pared y huele a aislamiento quemado antes de oler a cualquier otra cosa. Si un enchufe está caliente al tacto, no lo uses. Un calentador de agua que hace ruidos o gotea por la válvula de presión no está bien. Estas son las cosas que matan a las personas en silencio y matan a las personas con más frecuencia cuando no hay nadie en casa que sepa qué son. Las mujeres que recibieron esta lección se convirtieron en las mujeres a las que sus vecinos llamaban en caso de emergencia. Se convirtieron en las que sabían qué hacer y lo hacían. Top 12. Cómo pedir ayuda sin disculparse por necesitarla. Esta fue la lección dada por hombres que habían visto a sus propias madres sufrir por orgullo y que habían crecido en hogares donde pedir ayuda significaba admitir el fracaso, donde una puerta principal cerrada significaba una familia cerrada y donde lo que fuera que estuviera sucediendo adentro se quedaba adentro. Les decían a sus esposas y madres directamente, si algo se rompe, pídele ayuda al vecino. Si el dinero escasea, pídeselo a la iglesia. Si estás enferma y los niños necesitan que los cuiden, llama a mi hermana y hazlo en serio cuando la llames. No hay honor en luchar sola cuando hay personas a tu alrededor que quieren ayudar y han estado esperando a que se lo pidan. La guerra ha cambiado lo que significa necesitar ayuda. Ahora todo el mundo necesita ayuda. Pídela. Algunos hombres que dieron esta lección nunca habían pedido ayuda a ellos mismos. Daban el consejo sabiendo que no podrían seguirlo.
Lo daban de todos modos porque la persona a la que dejaban tenía menos experiencia con las dificultades y querían que esa persona sobreviviera. Top 11. Cómo leer una asignación de pago militar y luchar contra un error burocrático. El sistema de asignaciones del gobierno no era sencillo. Un soldado designaba una parte de su sueldo para que se enviara directamente a casa, y el resto del pago iba para él. Los montos de las asignaciones cambiaban según el rango, el tiempo de servicio y el estado de dependencia. Los errores ocurrían constantemente, y solucionarlos requería paciencia, documentación y la disposición de escribir cartas a oficinas en Washington que podían tardar semanas en responder. Los hombres explicaban el sistema y dejaban copias de su número de servicio, rango y designación de asignación a sus familias. Les decían a sus esposas cuál debía ser la cantidad correcta y les decían, si es incorrecta durante 2 meses seguidos, escribe una carta. Aquí tienes la dirección. Esto es lo que debes decir en la carta. Guarda una copia de cada carta que envíes. Guarda una copia de cada carta que recibas. Las mujeres que siguieron este consejo detectaron errores y recuperaron dinero que las familias necesitaban desesperadamente. Las mujeres que asumieron que el gobierno tenía razón a veces pasaban meses con escasez antes de que alguien se diera cuenta. La lección no se trataba de desconfianza, se trataba de verificación porque los sistemas creados por humanos en tiempos de guerra cometían errores humanos. El ejército hizo algo notable en 1943. Encuestó a los veteranos que regresaban sobre lo que más extrañaban. Las respuestas que recibieron no fueron las que esperaban los diseñadores de la encuesta. La mayoría de los hombres no dijeron un filete o una cama cómoda. Dijeron cosas ordinarias. El sonido de la voz de una persona específica, una comida en particular hecha de una manera particular, el olor de una casa de la que habían sido responsables. Lo que los hombres que daban estas lecciones estaban entregando era una versión de esa vida ordinaria mantenida intacta. Intentaban asegurarse de que aquello a lo que regresarían a casa seguiría estando allí para cuando volvieran. Top 10. Cómo preparar una comida con casi nada. La cocina de la Gran Depresión vivía en la memoria de cada estadounidense que había sido adulto en la década de 1930. Los soldados que habían visto a sus madres estirar $1 durante toda una semana transmitieron ese conocimiento antes de irse, porque las asignaciones militares eran escasas y los precios de los alimentos estaban subiendo. Las lecciones específicas variaban según la región y la familia. En el sur, cómo hacer que una olla de frijoles alimentara a 6 personas con pan de maíz hecho desde cero. En el Medio Oeste, cómo convertir un hueso de sopa en 3 días de comidas. En las ciudades, cómo hacer arroz frito con el arroz blanco de ayer, un huevo y cualquier verdura que hubiera en la nevera. El hilo conductor era la grasa y la sal. La grasa hacía que la comida sencilla fuera saciante. La sal hacía que la comida simple supiera a más de lo que era. Los hombres que sabían desenvolverse en una cocina de la depresión daban recetas precisas de memoria, de pie frente a los fogones y cocinándolas una vez para que la persona que observaba sintiera la textura en sus manos y no solo escuchara las palabras. Algunas de esas recetas nunca se escribieron en ningún otro lugar. Solo existen en los recuerdos de los niños que las comieron durante la guerra y que desde entonces se las han enseñado a sus propios hijos. Una forma de conocimiento que pasó por el hambre y sobrevivió. Top 9. Cómo arreglar problemas básicos de fontanería y carpintería. Un grifo que gotea, el marco de una ventana atascado, un inodoro que pierde agua, la bisagra de una puerta que se suelta del poste. Estas eran las reparaciones que costaba dinero mandar a hacer y que no costaban más que tiempo si sabías cómo hacerlas tú mismo. Los hombres compraban pequeñas colecciones de herramientas básicas antes de irse y escribían instrucciones para usarlas. Una arandela dentro de un grifo, una capa de pintura en el borde hinchado del marco de una ventana, la válvula específica dentro del tanque de un inodoro que controlaba el flotador. Mostraban los pasos una vez, luego le pedían a la persona que observaba que lo hiciera ella misma mientras ellos estaban allí, para que el conocimiento viviera en las manos y no solo en los oídos.
Las ferreterías de todo Estados Unidos en 1942 y 1943 informaron de un aumento notable en las compras de suministros básicos de fontanería y carpintería por parte de mujeres. Los hombres habían hecho su trabajo. A las mujeres que entraban con listas escritas a mano de exactamente lo que necesitaban se les había enseñado exactamente qué pedir. Top 8. Cómo hacer jabón de lejía con ceniza de madera y grasa derretida. Este era un conocimiento más antiguo, conocimiento de la depresión, conocimiento de granja, el tipo de conocimiento que se había saltado una generación en los hogares prósperos y que ahora se estaba transmitiendo apresuradamente de vuelta. El jabón comercial escaseaba en algunas regiones. La lección requería dos cosas que la mayoría de los hogares en tiempos de guerra tenían en abundancia: ceniza de madera de la chimenea o estufa, y la grasa derretida que, de todos modos, se estaba guardando para la campaña de recolección de grasa. La ceniza proporcionaba lejía a través de la lixiviación. La lejía se combinaba con la grasa en la proporción adecuada para saponificarse, para convertirse en jabón. Los hombres que sabían esto lo habían aprendido de sus abuelas o de la depresión, y daban la lección con la gravedad específica de algo que está siendo rescatado de su casi desaparición. Las mujeres que la recibieron sintieron lo mismo. Hay relatos de la década de 1940 de mujeres que escribían a sus maridos desplegados para decirles que habían hecho el jabón, y que había funcionado, y que habían dado pastillas a sus vecinos que no sabían cómo hacerlo. Un pequeño triunfo en una semana ordinaria, recordado 50 años después. Top 7. Cómo usar un arma de fuego de forma segura y cuándo usarla. No todos los soldados dieron esta lección, muchos lo hicieron. A una mujer sola con niños en una casa, especialmente en áreas rurales, se le pedía que manejara un problema de seguridad real, y algunos maridos creían que ella debería poder hacer algo más que llamar al sheriff, que estaba a 40 minutos de distancia. La lección era cuidadosa y específica. ¿Cómo cargarla? ¿Cómo comprobar si estaba cargada? ¿Dónde guardarla para que un adulto pudiera alcanzarla rápidamente y un niño no pudiera alcanzarla en absoluto? ¿Bajo qué circunstancias era apropiado presentarla? ¿Cómo pararse? ¿Cómo apuntar? ¿Cómo respirar? Más que la mecánica, los hombres enfatizaban el juicio. La lección no era cómo dispararle a alguien. La lección era cómo ser una persona que tenía la capacidad y entendía la gravedad de esa capacidad, y la usaría con calma si tuviera que hacerlo y nunca la usaría si no fuera necesario. Las mujeres que recibieron esta lección de buena fe con una pareja que confiaba en su juicio, llevaron una especie de dignidad en sus manos por el resto de sus vidas. Top 6. Cómo negociar con un propietario. Las viviendas de alquiler escaseaban cerca de los centros de producción bélica. Los propietarios lo sabían. La especulación con los alquileres era tan común que el gobierno acabó imponiendo controles de alquiler en las zonas de defensa, pero su aplicación era desigual y los controles no llegaban a todas partes. Los hombres que alquilaban explicaban a sus esposas exactamente lo que decía el contrato de arrendamiento, dónde se guardaba y cuáles eran sus derechos en virtud del mismo. Les decían lo que un propietario podía exigir legalmente y lo que no podía hacer legalmente. Les decían: no me necesitas aquí para leer un contrato, no tienes que sonreír, ni disculparte, ni aceptar algo injusto porque te parezca de mala educación oponerte. Esta lección era inseparable de otra más amplia sobre la autoridad. Los Estados Unidos en tiempos de guerra estaban llenos de personas en posiciones de autoridad: propietarios, acreedores, burócratas, hombres en oficinas gubernamentales que daban por sentado que una mujer sola no conocería sus derechos y no insistiría en ellos. Los soldados que prepararon a sus familias transmitieron el mensaje opuesto: sabes lo que es justo, dilo claramente. Si no te escuchan, dilo de nuevo. Top 5. Cómo llevar la contabilidad del hogar y saber a dónde iba cada dólar. Los hogares militares durante la guerra funcionaban con asignaciones fijas que no eran flexibles. No había un segundo ingreso al que recurrir, ni horas extras para compensar un déficit, ni tarjetas de crédito. El dinero debía controlarse con precisión. Los hombres que habían sido los encargados de manejar el dinero se sentaban con sus esposas a la mesa de la cocina y creaban un sistema juntos,
a veces por primera vez. Los ingresos a un lado, los gastos fijos al otro. Una columna para variables como la compra, los zapatos y las reparaciones. En un cajón de la cocina se guardaba una lata o un sobre distinto para cada categoría, etiquetado con bolígrafo. El método que las generaciones posteriores llamarían el sistema de sobres era el método de la depresión, el método de la guerra, y el único método que funcionaba cuando cada dólar ya estaba asignado. Las mujeres que aprendieron esto y lo utilizaron administraron sus hogares sin deudas durante los años de la guerra. Algunas de ellas dijeron que era la primera vez que entendían a dónde iba el dinero y que esa comprensión las hacía sentir menos asustadas, no más, porque al menos era algo que se podía conocer. Al menos tenía un nombre. Top 4. Cómo ser una persona a la que tus hijos puedan tomar como modelo. Esto no se decía en voz alta en la mayoría de los hogares. Se transmitía en forma de pequeñas lecciones. Sé justo, sé honesto con los niños cuando la honestidad sea segura y sé protector cuando no lo sea. No hagas promesas que no puedas cumplir. Cuando te equivoques, dilo. Cuando tengas miedo, di, lo tengo bajo control. Algunos hombres lo dejaron por escrito en cartas destinadas a abrirse solo si no regresaban. Escribían sobre lo que esperaban que llegaran a ser sus hijos y enumeraban las cualidades que valoraban: valentía, honestidad, paciencia, sentido del humor en los momentos difíciles, la disposición a trabajar sin la certeza de una recompensa. Estas cartas fueron escritas por hombres de entre 20 y 30 años con prisa, a menudo de noche con menos educación de la que tendrían sus hijos más adelante, en un lenguaje sencillo y sin pulir. Se encuentran entre los documentos más importantes del siglo XX, no por lo que describen sobre la guerra, sino por lo que describen sobre lo que una persona debe a quienes vienen después. Top 3. Cómo afrontar el duelo y seguir adelante. Esta era la lección más difícil y la mayoría de los hombres no podían darla directamente. La daban de forma indirecta, en pequeñas cosas. Decían, tu madre sabe cómo superar una pérdida. Decían, ve a la iglesia aunque dejes de creer. Decían que los niños seguirían tu ejemplo. Algunos la daban en el lenguaje de sus propias pérdidas anteriores. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años y tu madre nos mantuvo unidos. No fingió que todo estaba bien. Dijo que era difícil y dijo que íbamos a salir adelante de todos modos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Di que es difícil. Di que vamos a salir adelante de todos modos. Y dilo en serio, nadie podía preparar a una familia para el peor de los desenlaces, pero los hombres que habían reflexionado detenidamente sobre por qué se marchaban, intentaban dejar algo que resistiera el peso de la situación. Lo daban en los últimos días antes de la partida, en pequeños momentos cuando los niños dormían, la casa estaba en silencio, el petate ya estaba hecho y no quedaba nada más por hacer que decir la verdad con claridad. Top 2. Donde se guardaba todo lo importante. La póliza de seguro, las escrituras de la casa o el contrato de alquiler, los certificados de nacimiento, la cartilla del banco, el nombre y el número de teléfono del abogado que había redactado el testamento en sí. Los hombres que nunca habían organizado sus papeles los organizaban la semana antes de embarcar. Se sentaban en escritorios y mesas de cocina y reunían todo en un solo lugar. Lo metían en una caja ignífuga, en un sobre grueso o en un cajón específico que describían y señalaban. Les decían a sus esposas o madres dónde estaba, qué era cada documento y qué hacer con cada uno en caso de que fuera necesario. Esto parece poca cosa. No lo era. Las mujeres que sabían dónde estaban los documentos, a las que se los habían enseñado y explicado, y que tenían el nombre del abogado en un trozo de papel en un cajón que podían encontrar a oscuras, afrontaban las peores noticias posibles con algo a lo que aferrarse, un conjunto de instrucciones, un siguiente paso. El duelo es más fácil de sobrevivir cuando no va acompañado de una desorientación total, y los hombres que entendieron esto dieron a sus familias el regalo de un mapa cuando el territorio se volvía irreconocible. Top 1. Cómo creer que iban a volver. La última lección no era práctica,
Era un acto de voluntad y los hombres que la daban sabían que era un acto de voluntad y la daban de todos modos porque la alternativa era dejar a sus familias anticipando la pérdida, y algunos de ellos habían decidido que eso no era algo que harían. Decían, voy a volver. No como una promesa que pudieran cumplir porque no podían prometerlo, sino como la postura que elegían y la postura que pedían. Hacían planes que se extendían más allá de la guerra. En marzo de 1944, un soldado destinado en Inglaterra le escribió a su esposa en Ohio para recordarle que aún no plantara el manzano porque quería plantarlo cuando volviera a casa y quería plantarlo en el lugar correcto y había estado pensando en cuál era el lugar correcto. Había estado pensando en ello durante 6 meses. Volvió a casa en septiembre de 1945 y lo plantaron ese otoño. La lección era esta: mantener el futuro. Seguir haciendo planes que requieran su presencia, no guardar sus cosas, no acomodarse a su ausencia como si fuera permanente. Mantener un lugar en la mesa, literal o no, que diga, esto es temporal, está en tránsito, va a volver. Millones de familias mantuvieron esa postura durante años. La mayoría de las veces tenían razón. Cuando no la tenían, la postura en sí misma les había dado algo en lo que vivir, una versión de la normalidad que los mantenía funcionales, que mantenía a los niños alimentados, el jardín creciendo, la caldera funcionando y las cuentas equilibradas. Y eso resultó ser exactamente la preparación necesaria para lo que viniera después. Estas 25 lecciones no se enseñaron en ninguna escuela ni se imprimieron en ningún manual. Pasaron de una persona a otra en las mesas de la cocina, en los sótanos, en los jardines traseros, en los 5 minutos antes de que un autobús llegara a una estación de salida. Fueron dadas por hombres de veintitantos años que nunca habían pensado que tuvieran algo que enseñar a mujeres y niños que nunca se habían considerado personas que necesitarían saber estas cosas. El país que esas familias construyeron cuando los hombres volvieron a casa se construyó sobre ambas cosas, sobre lo que los soldados trajeron consigo y sobre lo que habían dejado atrás. Comparte en los comentarios qué lección crees que importó más. Y si tu familia tiene una historia, una lección de la mesa de la cocina que se transmitió, déjala a continuación porque esta historia vive en los detalles, y los detalles están quedando sin personas que los recuerden. Si estas lecciones de supervivencia del pasado cambiaron tu forma de ver la fuerza de los que se quedaron atrás, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos desenterrando las historias privadas que el tiempo ha intentado enterrar. Honremos el legado del futuro. El próximo capítulo de nuestra historia compartida pronto será revelado.